Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud, AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Las minas, los buenos puertos, las industrias y las lluvias hacen de cualquier país un rico emporio. Son necesarios ideales de cultura para que en él haya una patria. ¡Vivamos como galegos! Buenas tardes, gracias por estar ahí, por permitirnos ser su compañía con la emisión número 1254 de Con Vos, correspondiente al domingo 28 de agosto de 2022. Derradeiro domingo do mes de agosto, otro mes que se nos fue, ya solo nos quedan 4 para completar el 2022. En la operación técnica informatizada de este programa, el señor Eber Galeano. En la conducción, yo, el de siempre, Ramón Suárez Omuyo. Esta transmisión, además de ser sintonizada a través de la amplitud modulada 660, se puede seguir en la página www.radioamplitud.com.ar y en el Facebook Con Vos. Y está siendo transmitida en dúplex por FM 90.3 Radio Nove Galicia de Ponteareas, en el condado de Paladanta, en la provincia de Pontevedra. Os ointes, o persoal, os directivos de Radio Nove Galicia, os saúdo agarimoso de cada domingo con moitísimo afecto sempre. Bueno, hoy le tengo que dar el número de teléfono por si nos quieren dejar algún mensaje grabado. El mismo es 53 65 72 34. Devagarciño en galego. 5 3 6 5 7 2 3 4. Bueno, debo decirles que yo promocioné el programa de hoy con la lección de galego. Lección de galego que prácticamente va a tener muy poquito de galego, todos la van a entender perfectamente, pero la promoción decía más o menos así: los veganos no comen higos, y parece que los redactores del diccionario de la Real Academia Galega tampoco. Así que el tema de la lección de galego de hoy, repito, va a ser prácticamente todo en castellano. Van a ser los higos. Y les aseguro que más de uno y una se van a sorprender. Bueno, y hoy voy a copiar al señor Jorge Lanata. Él, en su programa de televisión cada semana, en el inicio del mismo, hace una especie de ahorcado allí con los espacios para las letras del nombre y apellido de una persona, que es el boludo de la semana. A veces es un hombre, a veces es una mujer, pero el título es El boludo de la semana. Bueno, hoy nosotros vamos a tener boludo de la semana. Tranquilos, no es argentino, no es español, es austríaco. Su nombre empieza con H y su apellido con M.
pero se ha ganado, yo creo que merecidísimamente, el título de boludo de la semana para este programa. Así que sin más, vamos con música y con nuestro amigo y admirado Carlos Núñez, en este caso con la voz de la cantante brasileña Adriana Calcañoto, y el tema se llama Gaita, pero tiene una particularidad esto de que el tema se llame Gaita. La gaita llegó a Brasil, por supuesto, con la llegada de los portugueses, pero no fue un instrumento que se impuso en la cultura popular brasileña, ¿no? Pero incluso el nombre fue desviado, porque en Brasil una gaita es un acordeón. El acordeón, a eso le dicen gaita, también en algunos lugares a la armónica, pero en el sur de Brasil el acordeón es conocido como gaita. En el norte de Brasil, curiosamente, se le dice sanfona, pero a la gaita en Brasil no se le dice. En el sur de Brasil, en la zona de Río Grande do Sul, dos autores compusieron la letra de este tema y la música hace muchos años, y Adriana Calcañoto es nacida también en Río Grande do Sul, así que tomaron este tema tan sureño, digamos, de Brasil y lo recrearon. Carlos Núñez, Adriana Calcañoto, Gaita.
galego. Falemos galego. Falemos galego. Falemos galego. Falemos galego. Falemos galego. Bueno, es un poco reiterativo el falemos galego, pero les tengo que contar que al igual que el domingo anterior estamos teniendo un problema de conexión. El domingo finalmente lo pudimos solucionar en el teléfono, pero en la notebook quedó el problema y lo estamos teniendo ahora. Así que Ever estaba intentando solucionarlo, por eso no podía entrar yo con la lección de galego. Todo se va a solucionar, pero ahora me voy a centrar en el momento, en la lección de galego. Y entonces decía que los veganos no comen higos. Y los redactores del diccionario de la Real Academia Galega parece que tampoco. El tema no es que lo coman o no lo coman los responsables del diccionario. El tema es que no los conocen, no saben lo que escriben, y es preocupante, ¿eh? Es preocupante que en un diccionario haya unos errores tan garrafales. Y yo me entero de esto justamente buscando en el diccionario gallego acerca de... Yo pensaba hablar hoy de las frutas, que así como el domingo anterior hablé de los árboles y el anterior de algunos insectos, hoy pensaba hablar de las frutas que yo comía en mi infancia. Y entonces, bueno, siempre, lógicamente, yo certifico con el diccionario las palabras que les voy a transmitir a ustedes. Y me encuentro, ya estaba avanzando con otras frutas, y de repente cuando llego al higo, me encuentro con que en el diccionario de la Real Academia Galega, el higo, bueno, en gallego se llama figo, igual que en portugués, y creo que en italiano también, pero no estoy seguro. Pero bueno, en gallego es figo. Y entonces dice: froito da figueira, moi brando e doce, de pel fina e carne chea de sementes miúdas. Os figos son máis pequenos ca as béveras. Os figos pasos son moi doces. Bueno, fruto de la higuera, muy blando y dulce, de piel fina y carne llena de semillas pequeñas, menudas. Los higos son más pequeños que las béveras, es decir, que las brevas. Los higos pasos son muy dulces, ¿eh? Sí, los higos pasos que acostumbramos a comer, por ejemplo, en las Navidades, en las fiestas en general. Estoy tratando de recordar cómo le decimos. Nosotros le decimos pasas a las uvas, pero a los higos, no sé, se le dice de otra manera, no le decimos higos pasos. Los
higos sí, pero bueno, no lo estoy teniendo tan claro. El hecho es, bueno, es que ahora estoy buscando a ver si porque necesito una definición de la Real Academia Gallega. Pero bueno, lo primero que les tengo que decir es que ¿por qué los vegetarianos no comen higos? Porque no es una fruta el higo. Aunque nosotros vamos, la compramos en la frutería, realmente el higo no es una fruta. ¿Qué es entonces?, se preguntarán muchos de ustedes. Bueno, es una concentración de flores. Bueno, el hecho es que no es lo mismo un higo que una breva. Estas son las principales diferencias. A pesar de que hay quienes se refieren a ellos de manera indistinta, los higos y las brevas son dos aspectos diferentes del fruto de la higuera. Yo cuando vinimos de España y fuimos a vivir al conventillo, que más de una vez comenté, en el Bajo Flores, allí en la calle Avelino Díaz, en el patio al que daban las habitaciones había dos enormes higueras, pero enormes. Y bueno, en la época de verano, por supuesto, en los 2 o 3 veranos que vivimos en ese lugar, me cansé de comer higos. Eran higos de los oscuros, que comúnmente se le dice negros. La diferencia que se hace son negros y blancos. En realidad ni unos son negros ni los otros son blancos. El que se le dice blanco es verdecito pálido, claro, un verde muy claro, la piel, y el que se le dice negro es un morado fuerte, ¿no? Como un borrabino, un color así, pero ya repito, ni blanco ni negro, pero se los diferencia comúnmente como higos blancos o higos negros. Bueno, con el verano recién estrenado, las higueras empiezan a dar sus frutos y así continuarán hasta el otoño. Esto es así. La amiga caparruchiña de Flores, Flora, si me está escuchando, dirá, ¿cómo no lo voy a saber yo? Que tantas veces te regalé higos, ¿no? Porque muchas veces Flora y su esposo Héctor, que bueno, que Dios lo tenga bien cuidado a su lado, en verano me preparaban un tupper o dos con sus higos y yo los pasaba a recoger por su domicilio. Bueno, me encantan los higos. Menos mal que no soy vegano, porque si no, no podría comerlos. Bueno, y en el mes de diciembre, es cuando dan las brevas. Las brevas, para la persona que no conozca mucho del tema, son higos, pero más grandes, Es decir, es un higo, la misma forma, el mismo color, todo igual, pero un poco más grande y un poco distinto el sabor. Pero esas brevas vienen a principios del verano, en diciembre.
Y después de las brevas es cuando viene propiamente la producción de higos. Bueno, estos alimentos son muy apreciados por tratarse de un vegetal muy dulce debido a su alto contenido en azúcares. De todas formas, a pesar de nuestro amor por estos alimentos, todavía desconocemos algunos aspectos sobre ellos. Los higos no son frutas y sobre todo no son lo mismo que las brevas. Bueno, lo acabo de decir, ¿no? Que una cosa es la breva y otra cosa es el higo. A pesar de que mucha gente piensa un higo no es una fruta, sino una enorme cantidad de flores invertidas dentro de una vaina. Ever me mira absolutamente sorprendido. Bueno, pues cuando uno come un higo, se encuentra con un montón de aparentemente semillitas, que se comen también, son parte del higo, pero esos son flores, son flores, y se concentran en una vaina que es el higo. Por eso no es una fruta, es una flor. Las flores es una concentración de flores. Las flores son el aparato reproductor de las plantas y si bien la gran mayoría de ellas están expuestas al aire libre para facilitar la polinización, las de la higuera se encuentran escondidas. Esto dificulta la polinización de esta especie, pero no la hace imposible, si no, no existirían las higueras. Es decir, las flores están escondidas, no es como una flor de las comunes que con el viento mismo, el polen se disemina y se deposita en algún lugar donde nace una nueva planta. O en algunos casos, un ave se come una semilla y después cuando hace su deposición en algún lugar, esa semilla también termina germinando en ese lugar. Pero las flores y semillas de la higuera están ocultas en lo que nosotros reconocemos como higo. El árbol que nos suministra los higos puede reproducirse de dos maneras. La primera es el esqueje. El esqueje es algo que yo practiqué con una higuera blanca. Un gran amigo, Ricardo Domínguez, tenía una higuera de las denominadas de higos blancos en Mar del Plata y las brevas de esa higuera eran extraordinarias, pero realmente extraordinarias. Una diferencia entre la breva y el hígado realmente descomunal. Y bueno, en una ocasión fui a pescar, ya comenzaba el frío, pero se me ocurrió sacar un pequeño ladrón. Ladrón son esas ramitas que nacen a ras de la tierra, de las plantas. A eso se le dice normalmente un ladrón. Arranqué una pequeña ramita, así con la mano, ¿sí? Y la introduje en un pote de yogur y le puse tierra. La traje a Buenos Aires, la coloqué en una ventana, en la cocina, y al poquito tiempo se murió, quedó todo negro ahí. Pero de todos modos yo seguía cada tanto poniéndole un poquito de agua, y hete aquí que para la primavera se hizo un pequeño botoncito verde y el brote revivió. Con el paso del tiempo ese brote lo llevé a un terreno, lo planté y al día de hoy esa higuera
da unas brevas y unos higos maravillosos. Bueno, eso es el esqueje, tomar un gajo y ponerlo en la tierra. Entonces lo que dice acá es que el árbol, o sea, la higuera, puede reproducirse de dos maneras. La primera, el esqueje, agarrar un gajo y ponerlo en la tierra, que eso lo realiza el hombre. Y la segunda, sin embargo, necesita una especie concreta de avispas, Algunos higos cuentan en su base con un agujero. Yo creo que todos tienen un agujero en la base, pero bueno, a partir de ahora me empezaré a fijar a ver si encuentro alguno que no lo tenga. Se trata de una entrada que ha hecho una avispa para dejar los huevos en su interior. Cuando salen las crías, se llevan el polen y al introducirse en otro, fecundan esas flores. Bueno, esto tiene una explicación muy extensa. Yo voy a tratar de resumirla y ser claro, para que todos la puedan entender. Por ese, al higo le hace ese agujerito, que yo creía que era natural, porque todos los higos que yo recuerdo se lo he visto, pero alguno no lo habrá tenido. Resulta que ese agujerito no es natural del hígado, lo hace una avispa de una raza determinada, ¿no? Y por ese agujerito se introducen las avispas, hembras y machos, y ahí adentro copulan y las avispas quedan, las hembras lógicamente, quedan embarazadas. ¿Qué pasa con los machos? Que los machos, luego de fecundar a las avispas y de hacer los túneles para que las avispas puedan, después de poner los huevos, salir, hacen una tarea tan denodada que terminan muriendo. Los machos mueren adentro del higo. ¿Y las avispas qué pasa? Ponen una cantidad enorme de huevos que serán futuras avispas. Pero es tanto el esfuerzo de poner todos esos huevos que también mueren adentro del higo. Entonces, por eso es que los veganos no comen higo, porque en el higo hay un componente animal que son las avispas, que murieron ahí adentro, que el proceso todo hace que uno no los encuentre, ni sospeche siquiera de que ahí adentro hay algo animal, pero bueno, las avispas quedan ahí y dice acá, cuando salen las crías se llevan el polen. Sí, porque las crías sí pueden salir, las avispas adultas no. Se trata de un proceso complicado que tiene un fatídico desenlace para las avispas, lo que yo adelanté, mueren ahí adentro. De todas formas, no hay que alarmarse, porque cuando tomamos un higo no estamos consumiendo una avispa en la mayoría de las situaciones. La mayoría de las higueras se reproducen a través de esquejes, pero en las que se ha introducido una avispa, su cadáver queda disuelto por las enzimas del higo. Esto es lo que decía yo, que nunca encontramos la avispa porque la enzima del hígado disuelve los restos de la avispa y bueno, pasan a ser parte de la comida que nos proporciona el higo. El otro gran mito que existe sobre los higos es que también pueden llamarse brevas. Esto es falso. Ambas palabras hacen referencia a la flor de la higuera en diferentes condiciones.
A simple vista, una breva es más grande que un higo, y si la probamos, descubriremos también que es menos dulce. Sin embargo, los dos alimentos proceden de la misma higuera y su estructura es muy similar. Entonces, ¿cuál es su principal diferencia? Las brevas son los primeros frutos que da la higuera y que aparecen al final de la primavera, y los higos son los que salen en verano y en otoño. A pesar de que puede parecer que las brevas son frutos tempranos, en realidad es todo lo contrario, son tardíos. Gran sorpresa para mí, que yo dije, si las brevas vienen al empezar en diciembre más o menos, y luego vienen los higos, ¿cómo? Para mí son tempranos. No, son tardíos. ¿Por qué? Porque las brevas, en este sentido, son los higos que no terminaron de crecer en la temporada anterior. Es decir, la higuera produce un higo, una flor, a finales de febrero, marzo, mediados de marzo, y ese higo no alcanza a crecer, a desarrollarse totalmente, queda inconcluso. Bueno, pues ese higo terminará de crecer luego con los primeros calorcitos, al final de la primavera siguiente. Es decir, que lo que estamos haciendo cuando comemos una breva es comer un higo tardío de la cosecha anterior. Es decir, que los frutos de la higuera que hemos podido ver durante el mes de diciembre son las brevas, menos dulces y más grandes. A medida que avance el verano, se irán terminando y darán paso a los higos de esta temporada, cuya mejor época transcurre entre los meses de febrero y marzo. Para cerrar el círculo, los higos que no hayan madurado a finales de marzo lo harán en diciembre en forma de brevas. Aunque su contenido mayoritario es el agua, los higos se reservan una buena proporción de hidratos de carbono y de fibra. Concretamente, los higos tienen un 16% de carbohidratos formados por distintos tipos de azúcares, glucosa, fructosa y sacarosa. Sin embargo, gracias a su contenido de fibra, esta sustancia dulce no produce los daños que se asocian a los azúcares libres. Los higos, de hecho, destacan porque son uno de los frutos con más azúcar y también con más fibras. De todas formas, son recomendables en una dieta saludable, pero también en las de adelgazamiento. Los higos solo contienen 85 kilocalorías por cada 100 gramos que comemos. Además, son ricos en potasio y en vitamina B6. Así que a los no veganos coman higos, que son muy, pero muy saludables. Bueno, y la segunda parte de la lección de galego necesito de la conexión a internet, así que ahora voy a ver si a través del teléfono lo puedo hacer, porque para comentar lo del diccionario de la Real Academia Galega quiero documentarme, yo sé de qué se trata, pero quiero leer exactamente las definiciones erróneas, pero las quiero leer tal cual como están publicadas, y para eso necesito la conexión a internet. Por lo tanto, ahora voy a pedir que escuchemos un tema musical y mientras me busco esa documentación. Vamos con el grupo Muxicas y el tema A Pouleira.
Ramón, el higo pasa, como usted dice, se dice el higo seco, y en italiano se dice fico, así que tiene razón. Se está escrito pasa en el diccionario, más o menos quiere decir que está seco, por eso se dice así. Y el higo es muy nutriente también. Lo felicito por el programa, por la explicación que da, En italiano también se dice zampoña la gaita. Le doy un abrazo y sigue así, que vamos a aprender de tanta cosa en gallego y en calabrese también. Chao, un beso a Ever. Hola, buenas tardes, señor. Lo estoy escuchando sobre la higo. Bueno, los italianos comemos, yo soy italiana de la Calabria, lo llamo seguido, soy de Morón, Carmen. En Italia comemos todas las higos, todas clases de higos, e incluso las juntamos para hacer la miel, para después usarlo para hacer otras cosas. Y también se juntan las higos blancas que están nombrando ahora para hacerlas, para comer de Navidad, rellenas con nueces. Y las negras se hacen hervir y después se envuelve con miel y la hoja de la higo. De la higo, sí, y se cuidan. Yo cuando fui en Italia, que volví, les traje a mis tiempos que me pedían. Así que los italianos que yo conozco, aparte de la Calabria, también de Arte Italia, comen higo. Le digo, ahora lo que usted está hablando, digamos, me parece, pero muy, muy lindo el cuento que está haciendo de la higo. Aparte, lo felicito por el programa y espero que haga algún comentario, como todos los domingos, sobre la cosa que está pasando en la Argentina. Muchas gracias y hasta el domingo que viene. Chao. Bueno, muchas gracias a la primera señora que no dejó el nombre, y que nos dijo higos secos. Sí, yo me parecía que había una forma que era higos secos. Y también, curiosamente, la otra señora, Carmen, las dos italianas. Claro, el higo es un producto que en Europa, en América también, ¿no? Pero en Europa lo valoramos mucho. Así que muchísimas gracias por los llamados. Me río un poco porque justamente hoy dije, no, basta, esta semana voy a dejar un pequeño descansito. Pero mire, mi querida señora, ya que usted me dice que espera que diga algo, repito, hoy pensaba centrarme solo en los higos, y ya un tema delicado es de tener que criticar a la Real Academia Galega. Pero bueno, yo escuché hace unos días al señor Julio Bárbaro, un peronista de toda la vida, ¿no? Amigo de Perón, amigo en su momento de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, y el señor Bárbaro dijo, lo escuché esta semana, que el kirchnerismo es una secta de fanáticos, y los fanáticos no entienden de razones. Entonces, si una señora condenada por corrupta, acusada seriamente de corrupta, es decir, me rectifico, condenada no, acusada seriamente de corrupta, vive en un lugar en el que incita a la gente a que la acompañe, a que, aprovechando que todos creen, porque apareció siempre ella y el lamentable sujeto que ocupa el cargo de presidente de la nación, vergonzosamente en un programa de televisión esta semana, haciendo comparaciones realmente horribles, tremendas, porque dijo que espera que al fiscal de esta causa no le pase lo que le pasó a Nisman,
y dijo qué le pasó a Nisman, que se suicidó, esperemos que este no se suicide. Bueno, ese sujeto, hay filmaciones, registros donde decía que todos sabemos que a Nisman lo asesinaron, pero es tremendo porque el fiscal Nisman, asesinado, muerto, lo que quieran decir, fue por una causa contra la señora Cristina Fernández de Kirchner, y ahora a este juez, en una causa, en un alegato, que es el trabajo de los fiscales, el presidente sugiere que también puede aparecer muerto, suicidado como Nisman, que él en su momento dijo que ni la propia Cristina pensaba que Nisman se había suicidado. Y además ahí sí hay dictamen judicial donde se certifica que con peritajes de la Gendarmería Nacional que fue asesinado por 2 personas. Ante una secta de fanáticos, querida Carmen, como definió un peronista, Julio Bárbaro, a los seguidores de Cristina, no hay razones. Ayer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires puso unas vallas para, organizar el tránsito de personas en la cuadra, en la esquina donde vive la señora Fernández de Kirchner, porque habían amenazado con armar una feria allí en la puerta, todo incitado por ella, por esta señora. Y entonces lo que se buscaba era preservar la tranquilidad del barrio, que la gente pueda caminar por las veredas, que se pueda dormir de noche. Y la señora salió a hacer un llamado ya desde la mañana, y sus seguidores, que tenían previsto un acto en el Parque Lezama, lo trasladaron para ese lugar, es decir, como se dice habitualmente, para empiojar la cosa, para embarrar la cancha. Y la señora después salió de noche a decir, siempre lo mismo, es decir, lo que hizo el fiscal judicialmente se llama alegato. Los fiscales tienen que alegar, es decir, por qué se pide una condena para una persona. Después, esa persona tiene la ocasión de oponerse a ese alegato, a lo que dice el fiscal, con pruebas. Los abogados de la señora Kirchner lo que tienen que decir es, donde se dice que al señor Lázaro Báez le dieron X cantidad de dinero para hacer una ruta que nunca la terminó, pero cobró igual, demostrar que no es cierto. Donde se dice que en los hoteles de la señora de Kirchner y del señor Kirchner, las habitaciones estaban vacías, pero figuraban contratadas por el señor Lázaro Báez, demostrar que las habitaciones o estaban ocupadas o no pagaba Lázaro Báez por esa ocupación que no realizaba. Pero la señora de Kirchner, en un espectáculo lamentable, yo creo que fue el día viernes, dijo que se sentía una boluda porque todos eran chorros y la menos chorra era ella, pero acusó a su propio esposo, dijo, cosa que todos sabíamos, que el señor Néstor Kirchner en su último día de mandato le hizo una concesión al grupo Clarín, al señor Mañeto, enemigo tremendo de todo el kirchnerismo, y la señora Kirchner dijo que su marido hizo un negociado el último día de gobierno con el grupo Clarín, y dijo que son todos chorros y que ella se siente una boluda.
si pese a esto la gente sigue creyendo en la inocencia de esta mentirosa, ya realmente yo ya no me siento con ganas de seguir tocando el tema, porque la cosa es así. A mí me acusan de haberme robado una caja de fósforos y tendré que demostrar que no me la robé, no decir, no, ¿para qué voy a robar fósforos si yo uso encendedor? No, te robaste una caja de fósforo, demostrá que no te la robaste, no que usás encendedor, que te peinás a la gomina, a nadie le interesa. Acá lo que se quiere saber realmente es si el señor Lázaro Báez, que creó una empresa justo cuando asume el gobierno del señor Kirchner y la disuelve cuando termina el gobierno de Cristina, y que solo hizo negocios con el Estado, se trata de demostrar si es cierto o mentira. Si todos son chorros, como dice Cristina, y me imagino que ahí está incluyendo gobernadores, intendentes y demás, que los denuncie ella, que diga, miren, acá hay negociados de estos y de estos. Y si el señor Macri, como dice ella, es un corrupto y hizo negociados, que lo denuncie también y que lo estudien a Macri. Pero ella lo que tiene que hacer ahora es defenderse de las acusaciones que le hacen a ella y demostrar que son mentiras, que hasta que no se demuestre que son mentiras, uno cree que son verdades. Pero si algún día se demuestra que son mentiras, la señora Fernández quedará libre de culpa y cargo. Bueno, Carmen no pensaba hablar hoy de estos temas, pero a pedido suyo. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia Galega? Bébera, que es breva en galego, bébera. La primera vez con B y la segunda con V, o sea, en Argentina, B larga, B corta, bébera, palabra esdrújula, con tilde en la primera E. Sustantivo femenino, figo grande, de cor escura, cuando está maduro, que madura a finais do verán. Papou una farta de péveras. Bueno, parece Cristina Kirchner esto. Higo grande, dice, de color oscuro cuando está maduro. Error tremendo, porque la breva, sí, no es incorrecto decir que es un higo grande, porque ya dijimos que es un higo que no maduró en su temporada y madura para la siguiente, entonces es un higo grande. Pero dice de color oscuro cuando está maduro. No, ¿qué es el color oscuro? Porque si nos referimos al blanco, que decimos nosotros, y que las dos señoras italianas refrendaron, que también en Italia se le dice así, si nos referimos al blanco, cuando la breva está verde, su piel es de un tono verde más subido, más intenso. Cuando madura se pone un poco más claro el verde, pero no se le puede decir a ese verde color oscuro. Entonces, y además, dice de color oscuro cuando está maduro, como que hay un solo color. No, hay dos colores básicos, como en los higos, en las brevas también. Las brevas de la higuera de higos negros, como decimos habitualmente, tienen brevas negras, igual que después serán los higos, que ya dije que es más bien un borrabino muy oscuro, ¿no? Pero le solemos decir higos negros. Entonces, tenemos la breva oscura, negra, borrabino, morado intenso. Yo diría que es el color de las berenjenas. Entre el higo y la berenjena, nada más que la berenjena
brilla y el higo tiene como una pelucita que hace que sea mate, un terminado mate, y la berenjena tiene un terminado de brillo, pero el color es similar. Bueno, pero ¿qué voy? Que no hay un solo color de brevas, hay dos, porque hay dos colores de higos y dos colores de brevas. Así que aquí hay un gran error cuando dicen higo grande de color oscuro cuando está maduro. No, color oscuro si es de una higuera de color oscuro, color claro si es de una higuera de color claro o blanco, como decimos popularmente. Que madura a finales del verano. Absolutamente todo lo contrario. Por eso digo, esta gente no conoce nada de higos, pero para hacer un documento, para hacer el libro, el documento que rige nuestra forma de hablar, no se puede depender de que uno coma o deje de comer ciertos alimentos, ¿no? Porque no puede estar supeditado a eso, tiene que estar supeditado al conocimiento, al estudio. Y entonces, así como yo expliqué hoy cuál es el proceso de la breva, que es un higo que no maduró en su tiempo y entonces madura a la temporada siguiente, bueno, alguien responsable de escribir algo en un diccionario tendría que documentarse. Pero si alguna vez comieron higos, tienen que saber que las brevas vienen al principio del verano, y ellos ponen aquí en el diccionario que madura a finais do verán, quiere decir que madura en el final del verano. Totalmente lo contrario es el proceso de la breva. Así que un texto muy cortito, fíjense: figo grande de cor escura cuando está maduro, que madura a finais do verán. Cortita la oración, sin embargo, la explicación, digamos, sin embargo, con dos errores garrafales. No hay un solo color de breva, la breva tiene el mismo color que el higo de la higuera a la que pertenece, y no maduran al final del verano, sino al comenzar el mismo, entre finales de la primavera y comienzo del verano. Así que, bueno, lo lamento realmente, porque es un tipo de análisis que no me satisface tener que hacerlo, pero me sorprendió enormemente encontrarme con este error garrafal. Así que con estos errores garrafales, bueno, vamos a ir con nada, nos vamos a la tanda de Radio Amplitud y luego al encuentro con la querida Ana Vila Portomeñe en Galicia. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Los lunes de 20 a 22, toda la actualidad del Club Atlético Independiente la encontrarás en Tribuna Roja, un espacio con notas, análisis, debates y la voz del hincha, con la conducción de Roberto Anocaro y la colaboración de Pascual Pietropaolo y Sebastián Bermúdez. Los lunes de 20 a 22, Tribuna Roja, por AM 660, Radio Amplitud. Amplitud Independiente. Escúchanos todos los domingos de 18 a 20 horas por AM 660 o a través de la web www.am660.com.ar.
Pintusa Pinturerías te brinda el mejor precio y la mejor atención. Pinturas, accesorios, construcción en seco, máquinas, herramientas, mano de obra. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Rincón 116 y Avenida Belgrano 2044, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Seguinos en Instagram. Somos Pintusa Pinturerías. Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Los lunes de 8 a 12 comienza la semana puro 2x4 con San Justo Patio de Tango. Por el aire de AM660 Radio Amplitud. Idea general NN Producciones. Tu cita con nuestra música ciudadana la tenés los lunes de 8 a 12 con San Justo Patio de Tango. Taxi libre y ya lo ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted. Poesía, música y danza. Un momento para el folclore argentino. Cuando canto la chaya me voy. Conducen Juan Loza y Ricardo Perdiguero, con la colaboración de Ezequiel Acevedo. Sueño lejano y bello vida. Los lunes a las 12 por AM660 Radio Amplitud. Cientos de familias vienen experimentando los beneficios de Levasi, el lactoserum suizo en polvo, un alimento 100% natural. Yo tenía las manos tullidas y con mucho dolor, muchas artrosis en los dedos. Lo primero que se me pasó fue el dolor, me hizo muy bien, recomiendo este producto, es muy bueno. Disminuye el dolor e inflamación de las articulaciones, fortalece huesos y músculos, controla los niveles de azúcar en la sangre, fortalece el sistema inmune, mejora el aspecto de la piel y el cabello, ayuda a controlar la presión arterial y protege el corazón. Ante cualquier duda, consulte con su médico de confianza. Adquiera llamando de lunes a sábado de 10 a 16 al número 4977 4138 49 77 4138 o al WhatsApp 11 25 92 30 70. Levasi, un alimento funcional y terapéutico. Todos los temas que refieren a inclusión y accesibilidad, sin barreras, deportes, espectáculos, derechos de las personas con discapacidad y mucho más. Sin barreras, los martes a las 15 por AM660 Radio Amplitud. Construir la vida no es sencillo. Afrontar los desafíos a veces se torna complejo. Encontrar una orientación, un programa radial donde esclarecer tus situaciones vitales, donde iluminar tus dudas de fe, donde compartir tus luces y tus sombras. Te lo ofrecemos nosotros. Teoterapia. Los domingos de 15 a 18, bajo la conducción del teólogo y escritor Claudio Rizzo. Teoterapia, una luz en tu camino. Los domingos de 15 a 18 te esperamos y recibinos para que te sientas en un clima agradable aquí, en Amplitud AM660, junto al teólogo Claudio Rizzo. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Hola, buenos días. Yo escucho su programa desde hace un año. Me agrada porque soy hija de gallegos y más gallega que muchos que han nacido en Galicia. Le digo a usted como gallego que hable de la problemática de Galicia. No se meta con problemas políticos de la República Argentina, porque lo que está diciendo usted es lo que escucha por televisión, pero no tiene pruebas de lo que en este momento está hablando.
diga usted cuáles son las pruebas que marcan que ella es corrupta. Por favor, explicítelas, porque así ayudaría al fiscal Luciani. Me parece de muy poco valor. Sinceramente, en mi familia fueron franquistas y republicanos, y en este momento usted no es lo uno ni lo otro. Da vergüenza que opine de esa manera. Muy buenas tardes, estimado Ramón, Eber, y la señora Ana Vila Portemania. Habla Ángel y juntamente con Edith de Quilmes, escuchando su programa como siempre. Brillante, sin palabras, la música alucinante, las clases de gallego aprendemos un montón, y la opinión que está teniendo el editorial que está haciendo sin haberlo tenido premeditado, pensado, espectacular como siempre. Para todos una excelente semana, excelente fin de lo que está terminando hoy domingo, y bueno, seguimos escuchando como siempre. Fuerte abrazo para todos, queridos amigos. Hola, sí, señor Ramón, soy la señora Carmen. La verdad lo felicito por todo lo que dijo. Creo que los extranjeros, que somos muchos, y venimos a hacer acá a la Argentina, todos, creo que acá en la Argentina hay todo, de todas partes del mundo, un poquito de sangre. Nunca, digamos, podemos decir nada porque nos tratan, digamos, como que somos españoles, gallegos, todas esas cosas. Y te admiro a vos porque debo decir las cosas que yo realmente siento como vos la decís, porque yo ya tengo 80 años, soy más grande que vos, y yo no puedo salir a la calle tampoco a decir esas cosas, pero esa persona no merecería estar en ninguna parte del mundo, ni tampoco parada donde se para, y ni tampoco decir todas esas barbaridades que dice. La verdad te felicito y gracias por decir esa cosa. Y bueno, me salió del alma y te escucho todos los domingos con todo mi corazón. Y seguí así, porque nosotros que somos extranjeros sabemos lo que es cultura y sabemos lo que es robar y no robar. Por lo menos así me enseñó mi padre, mis abuelos y mis bisabuelos. Muchas gracias. Hasta el domingo que viene. Don Ramón, lo que habló antes fue de Caterina, de Loma del Mirador. Me olvidé poner el nombre. Usted tiene razón en lo último que dijo. La breva es en diciembre y después enero, febrero, ahí están los higos. Muchísimas gracias y buen consejo para todos. Chao. Ramoncito, pero la breva cuando está madura se abre la piel y se notan unas rayas blancas en los morados, y en el blanco, en el verdecito se nota también un poquitito más claro cuando se abre la cáscara, ya cuando están maduros. Vendría a ser cuando están reventando. Ramón, Emilio de San Justo te saluda. La semana pasada estabas con los huevos, esta semana estás con los higos. La semana que viene, ¿qué vamos a tocar? Hasta luego, buena suerte. Niña terra saudade, eu te traio una sonrisa, un cariño de morriña para aquellos que me espantan con será terra querida. Niña terra saudade, tanto xa de mi vida. Quiero que me lleve donde ti me puedas acercar, niña terra querida. Niña, nos acaricia. Bueno, está Ana Vila Portomeñe, pero primero voy a agradecer los mensajes que acabamos de escuchar. Lamentablemente la primera oyente no se identifica con su nombre, señora, no la vamos a acusar de nada, dé su nombre cuando llame. Yo creo que ya es la segunda vez que llama, hace comentarios en la misma dirección, lo cual es perfectamente válido y admisible. Yo como demócrata acepto las opiniones aunque sean distintas,
no sé, usted dijo que no soy ni republicano, ni fascista, no soy nada, no soy de acá ni soy de allá. Pero bueno, lo único que le pido, señora, es que acá el señor Eber Galeano, antes de emitir su mensaje, me consultó si lo pasábamos, justamente porque no se identificó. Entonces, nosotros pasamos todos los mensajes, pero si nos vuelve a llamar, con mucho gusto difundiremos su mensaje, aunque sea crítico, pero identifíquese, por favor. Después, ¿cómo? No, sí, que me dice Eber por privado que igual tenemos los datos para que usted esté informada, pero simplemente porque a mí me gustaría decirle, si usted se llama nada, no voy a decir un nombre, pero cual fuese su nombre. Si usted fuese Ramona, por ejemplo, ya que yo soy Ramón, me hubiese gustado decirle Ramona, gracias por su mensaje. Así que eso, el mensaje ya fue irradiado, y la próxima vez lo que le pido es que nos diga cuál es su nombre. Carmen, muchas gracias por su mensaje también. Caterina, que llamó para decir que el mensaje anterior había sido de ella, también muchísimas gracias. Ángel y Edith de Quilmes, que cada domingo nos saludan. Lamentablemente, con el problema que tengo en la notebook, no puedo certificar los mensajes que entran por el Facebook, pero bueno, el Ángel, que acostumbra a dejarnos su mensaje en el Facebook, hoy lo dejó también grabado de parte de él y de su esposa Edith, ambos de Quilmes, así se identifican. Bueno, muchísimas gracias por el mensaje de ustedes. Y Emilio de San Justo sacó la relación. El domingo anterior era el chiste de los huevos, pero de los huevos del vicepresidente del gobierno de España de aquel momento, Emilio, y hoy eran los higos de la higuera. Te agradezco mucho el buen humor siempre en tus mensajes, así que creo que no me olvido de nada. Gracias a todos por dejarnos mensajes, incluso la señora que no se identifica, porque es interesante saber que no todos los que nos escuchan coinciden con mi opinión, lo cual es muy, muy válido, yo, por ejemplo, veo a veces un canal de televisión que seguramente esta señora ve mucho, lo veo a veces porque también quiero conocer las distintas opiniones. Y en este caso, que la señora nos deje un mensaje crítico, para mí es un aporte. Todos los mensajes son importantes y todos los oyentes son importantes. Como es lógico, la mayoría coincide con mi pensamiento, pero es bueno destacar que hay gente que no está de acuerdo, que no coincide, y entonces expone sus ideas, los demás lo escuchan y sacarán sus propias conclusiones. Ahora sí, a Taboada inmediatamente, querida Ana Vila Portomeñe, muy boa tarde. Muy boa tarde, Ramón, muy boa tarde a todos y a todas, a Eber, todas esas persoas que nos estuvieron saudando, como Ángel, Edith, Carmen e todo eso. Agarro a que se me escoite ben. Nada, decir que, como dixo ese señor que, non me acordo o nome, que dixo que falabas de ovos e de figos, eu casi te aconsello que po seguinte programa que toques os cordós
os cordóns ou cordós ou como se chame, porque esos sirven para atar e para desatar. Na forma de pensar que temos todos e todas, temos unha ringleira enorme de diferenzas, sempre que sexan con respeto, como diste, sempre son benvidas, e é unha forma de aprendizaxe. Así que tanto bon como malo, boa tarde a todos e sempre con ánimo e con humor para adiante. Moi ben, querida Ana. Mira, ti na túa casa tes figueira? Sí, teño unha, pero apenas non dá medrado, porque tiñamos nogueiras, maciras, pereiras, pero nogueiras nada, había unha e cortárase fai moitos anos, moitos, para facer o que era a granxa, e bueno, agora temos unha, pero é pequena, non sei por que medra pouco. Terá pero sí, bota algún 3 ou 4 figos ten. Porque a figueira precisa de sol. Non sei se ten sí, sol. Dalle sol, pero non sei, debe ser que lle dá moito norte, non arrisca. Bueno, pois auga e sol como precisamos nós tamén, auga e sol. Non sei se escoitaches o que dixen das brevas hoxe dos figos, non? Escoitei un pouquiño, pero pouco porque, bueno, ando bastante liada na casa e, bueno, veo tamén unha señora e, bueno, entre unha cousa e outra, viñeron os ramistas, entón, bueno, pois, que temos a festa. Os ramistas, os da comisión de festa. A ver, contanos un pouco de que vai iso dos ramistas. Ramistas ven de ramo, non? Sí, pero neste caso nos chamámoslles, a ver, normalmente sabe o ti, sabe o gran parte da xente, nas parroquias galegas, sobre todo, celebran sempre as súas festas patronais. Neste caso, na miña parroquia, tamén, as persoas encargadas de organizar a festa son os das comisións de festas, pero nos aí non sei por qué, temos a costume de decir, bueno, pois aí veñen os ramistas, sexan homes ou mulleres, pero non sei de que ven. Pois seguramente... Se alguén sabe, pois algún día que cho comente. Seguramente en algún tempo os da comisión terían algún acto con algún ramo que non sería de extrañar, non? En Galicia un ramo para ofrendar, algo así, e de allí quedaríalle ramistas, non? Pero bueno, trataremos de pescudar a ver se atopamos algo ali para sorprender como sorprendimos hoxe a moitos ointes co tema de que o figo non é unha froita, senón que é unha concentración de flores, e que por iso non o comen os veganos, cousa que eu descoñecía absolutamente, porque dentro do figo, viche que o figo na parte de abaixo ten un buratiño sempre, pois ese buratiño non é natural, ese buratiño faino unha vespa para poñer os seus ovos dentro do figo, ovos que se transformarán en novas avespas, e a vespa nai, despois de poñer os ovos, polo esforzo morre dentro do figo. As avespas novas saen por ese buratiño, pero a nai morre e queda dentro do figo, co cal o figo pasa a ter un componente animal, e por iso os veganos non comen figos, cousa que se a min me din directamente, mira, os veganos comen uvas, comen laranxas, comen plátanos, pero non comen figos. Diría, porque se é unha froita como a outra calquera. Bueno, pois non é unha froita, nin siquiera é unha froita, é unha concentración de flores, que son esas pequenas pepitas que lle atopamos dentro, que non son outra cousa que as flores da figueira, que as agrupa ali dentro desa vaina que conforma o
o figo. Así que, bueno, así como descubrimos isto, a ver se descubrimos o dos ramistas. Os ramistas foron a túa casa porque están preparando a festa do pobo. Exactamente, a festa do pobo sempre na miña parroquia, sempre son o 29 e o 30 de agosto, cadre pola semana ou fin de semana. Mañá? Sí, mañá é pasado, sí. E hoxe xa temos a noite, pois hai unha churrascadiña entre os veciños e cun grupiño aí musical, un dúo musical para degustar aí un churrasco de porquiño e máis tenreira. Iba che preguntar a churrasquiña de que era, bueno, de porco e vacuna tamén, é dicir, non vos privades de nada. Que o comedes, o prato ou en pan, en bocadillo? Supostamente, bueno, pois eso fan o churrasco ali como decides vos, en vez de ser tal, pois é a brasa, non? Sí. Fano, e despois temos uns pan, e poñemos unhas mesas, bueno, poñen, porque eu non poñen os ramistas, como din, os da comisión de festas. Poñen ali unhas mesas, e a xente que lle apeteza ir, pois vai e come ali o churrasquiño gartis, nunhos pratos, e tamén hai algo de postre. Bueno, que dixeche, gratis ou entendín eu mal? Gratis. É gratis, sí. É dicir que a comisión dentro dos gastos da festa vai exactamente. O asado, diríamos nós aquí da noite previa. E mañá en que vai? É dicir, tedes festa mañá, luns e martes. En que vai a consistir esa festa este ano? A ver, a festa esta das patronais, as do pobo, temos unha misa sempre. Perdón, dime. Cal é o patrón ou patrona? O patrón propio é o San Romao. Non é San Ramón, nin Romualdo, ni nada. San Romao. Si, é un santiño pequeniño, moreniño, e din que é moi abogoso para coidar as doenzas da espalda e dos osos e todo eso. E normalmente, pois ten bastante devoción porque, bueno, ahora a persoa que o pasaba, digamos, pasaba cho santo así por as costas, por as pernas, desde o brazo, tamén polos brazos, para que non tuveras os dolores da reuma, digamos, é moi abogoso para eso. A persoa que o pasaba, pois é unha persoa xa moi maior, e agora, bueno, pois faino outra persoa no sitio dela. Pero moita xente, incluso, agora non tanto, pero antes viña xente de lonxe tamén a pasar o santo, decían eles, a pasar o santo para estar ben dos osos. Eu nunca sentira ese nombre dun santo en Galicia, bueno... Pois é o San Romao. San Romao, abogoso dos dores de articulacións e osos, digamos, non? Sí. Que a xente grande seguramente nos fai falta a todos, e ti dis que hai ali unha... E a min tamén. Hai unha persoa encargada de pasarcho polo corpo, e seguramente despois que cho pasan melloras, e ademais deixas unha dádiva ali para que poida seguir a festa e a celebración. Así que San Romao, tamén vou ter que estudiar hoxe. Ti estás enxéndome de tarefa, mira. Os cordóns, os ramistas e San Romao, que xa ven pretiño do San Ramón, porque o San Ramón vai... Exactamente, porque o San Ramón é o 31, entón, bueno, pois o San Romao normalmente o propio día, bueno, temos a Virxen tamén, que normalmente antes facían a poxa dos santos, había que empoxaba por, dicimos, as patas, por as andas.
As andas, sí, pero a veces hai xente que di as patas. Sí, Eu quero poxar por a pata. Eu río moito cando vou en Galicia ás procesións, lembro, por exemplo, ali pretiño de Ponteareas, en Lira, que se fai a festa do San Amaro, e recordo o remate e o señor que decía: canto va la perna, cando va la perna, a pata direita do santo, canto va la pata direita. Entón ali empeza a poxa e cada un vai ofrecendo a vez que eu estivera aínda era en pesetas, así que eran cifras moi grandes, pero bueno, sí, así chamou a atención que dixera a pata do santo, non? Sí, sí. Aquí soe facerse, e bueno, nunha parroquia aquí ao lado tamén que se chama Vilameñe tamén se soe facer. Bueno, temos a misa, temos a poxa esa, e bueno, hai a sesión vermú, hai orquestra, aí andamos. Hai comida nas casiñas que xuntamos familia e amizades. Por certo, unha anécdota curiosa que quero comentarche, e se nos oe algún día, pois que se saiba, fai anos, non me acordo ahora mesmo cantos, por o 29, resulta que estaba unha orquestra, e nesa orquestra cantaba o amigo noso, digamos, que está ahora sempre na OCA, o noso Puma galego, lle chamamos. Estaba nesa orquestra, e non sei por qué motivos, pois non tiñan onde comer, e bueno, viñeron a orquestra completa a comer á miña casa. Estás te referindo a Dani? Creo que sí, o Puma. Ah, claro, eu sei, é dicir, o director da ópera. No, Dani é o da OCA, o cantante da OCA e director, creo que é Dani, pero non sei se pero o Puma. O outro que está, que non me acordo como lle chaman agora de nome. Bueno, pero bueno, foron a comer a túa casa. Viñeron a comer a miña casa, e con eso quero mandar unha homenaxe de algún xeito, digamos, a todas esas orquestras e todas esas xentes de antes que, se te lembras, antiguamente, fai moitos anos, as festas nos povos, as orquestas iban comer, repartían os músicos e iban comer ás casas dos veciños e das veciñas, ás veces iban 2 ou 3 ou ás veces iba un solo, pero iban comer ás casas, incluso os gaiteiros e todos esos que tocaban, antigamente comían no pobo, nas casas do pobo. E mira ti, eles viñeron comer á miña casa tamén o día da festa. Bueno, que bo recordo, claro, non eran épocas donde as orquestras tiñan trailers que valen millón, non? Non. Que ían en bicicletas, algún que en sabe a pé, en pequenas motocicletas, recordo eu, unhas motocicletas que eran pouco máis que unha bicicleta con motor, pero algún músico da miña comarca era destacado porque tiña unha motocicleta desa para ir a tocar. Bueno, ti disme que comían ali nas casas dos veciños, o cal ten bastante de lógica, non? Porque ademais de que non habería moito sitio de restauración para comer, tamén era un xeito de alivianar os gastos da festa para a comisión e repartilo un pouco cos veciños. Bueno, pero iso pues xa hoxe non. O Brais tens que darlle ti de comer na casa, ou senón de restaurante, non? Bueno, sí, ahora van de comer de restaurante. De feito, hoxe foi tocar tamén unha festa aí cerca. Bueno, foron comer os da banda todos xuntos, os da banda de antes todos xuntos. O sea que, bueno, é o que hai. Cambiaron os tempos. E, bueno, e tamén, bueno, quero comentarvos, se me dá tempo, un momentiño só, comentarvos que tamén son as festas patronais en Chantada, onde tradición o folión de carros, que son carrozas tiradas por, bueno, que van unhas carrozas tiradas por vacas e van representando, esas carrozas van representando diferentes oficios galegos.
eso, bueno, pois sempre se fai normalmente os sábados das festas patronais de Chantada. E as festas de Chantada van a ser cando a outra semana? Non, son esta fin de semana. Xa foron onte sábado foi o folión, por eso vos comento. O folión dos carros foi onte, o que para nós sería un desfile de carrozas, non? Pero feito, algo semellante, sí. Feito con carros, con vacas, lóxicamente, e amosando as distintas actividades do rural galego. Bueno, supoño que terían boa convocatoria de público. Moito, había moita xente. Bueno, de feito este ano pois coincidiulles que tamén había o Festival da Luz, que normalmente era en setembro, pois agora, bueno, fixeron aquí. Coincidiu tamén co Festival Agroqueer, que fixeron en Monterroso, que tamén había, bueno, desto de diversidade sexual, entonces chamanlle Agroqueer. Fixose en Monterroso, entonces, bueno, coincidiu tamén así un montón de festas ao longo de toda, bueno, volvemos ao mesmo, Galicia, a pesar dos problemas, pois hai festas en todos os recunchos, e eso, pois, é bonito. Bueno, pois estamos no período das festas, xullo e agosto son por excelencia, aínda que tamén hai no resto do ano, non? Eu lembro, por exemplo, no pleno inverno, cando eu nacín, o 3 de febreiro San Blas, o 1 de xaneiro San Manuel, o San Amaro tamén creo que por xaneiro ou febreiro, pero bueno, o forte das festas é realmente esta temporada de xullo e agosto. Como vai túa nai? Tivo ao fin o resultado das analíticas? Temos cita para a médica para que nos os diga, bueno, non sei que día, pero máis ou menos dentro do que cabe, pois está dentro da normalidade, ten aí uns pequenos problemiñas, pero bueno, pouquiño a pouco a ver como xurden, e cando sepa algo, pois xa. Pero bueno, en principio está todo ben. Ten, xa digo, pequenas cousiñas como temos todos, pero bueno, agardemos que non se complique. Bueno, Ana, entón, cando queiras imos con Latexo o domingo que ven, 4 de setembro, eu vou transmitir o programa dende fora da emisora, dende Olivos, dende o campo do centro Galicia, porque fan un xantar anual eles, que é da Comisión de Festas, que hai máis de 20 anos que eu fago a queimada en ese xantar, así que normalmente sempre se facía o terceiro luns do mes de agosto. Por primeira vez en máis de 20 anos vaise facer un domingo, pero a xente amiga do Centro Galicia, da Comisión de Festas, non me podía negar a estar ali con eles normal. A queimada, e vou a transmitir o programa telefónicamente dende ali, polo cal vamos a ver, porque ademais ali non soe a ver moi boa e o programa vou non facer polo teléfono de línea, o que é garantía, non? Pero a comunicación contigo, en todo caso, voute chamar na semana, gravámoslo Latexo, e se podemos ter a comunicación o domingo será fantástico, pero se non teremos preparado ali o Latexo para que non lle falte a nosa audiencia o encontro. Moi ben, pois terei que facer un poema original para ese día. Bueno, pues. Lembra, querido Ramón, que eso decía meu avó, sempre que a queimada, para facer a queimada, a auga ardente ten que facer un bo rosario. Se non fai un bo rosario, non é boa auga ardente. Bueno, eu teño marca propia aquí sabes que durante moitos anos, bueno, esta é unha emisora
que lóxicamente o seu dono é un señor italiano. O programa que nos antecede a mañá é un programa italiano que conduce justamente a filla do dono, e hai moita audiencia italiana. De feito, dúas ointes que deixaron mensaxes hoxe son italianas, pero durante moitos anos esta queimada era a única que eu facía no ano con auga ardente feita na casa, e facía un home italiano. Este señor facía un auga ardente exactamente igual que a nosa, porque xa se sabe que a auga ardente en Italia, en Portugal, en Galicia, na Argentina ten que ser igual, porque o destilado da uva. O que pasa que unha cousa é a que se fai na casa e outra é a comercial. Bueno, pois este señor italiano facía ali en Vicente López, e ele era o proveedor para esta festa do Centro Galicia. Esta vez, a verdade que non se entere ninguén, ímola facer con un augardente comercial. Así que, bueno, o do Rosario, en todo caso, lembrome da miña filla máis nova que se chama Rosario, e témolo presente igual. Moi ben. Bueno, pois para todos, disfrutade da semana, que todo vaya ben, nada, sempre con ánimo. Quería decir que o que decías ti antes, que se falaba, bueno, unha señora que decía, me parece que era Carmen, que decía algo de cultura, e eu digo que falando todo Dios se entende. Ás veces nós mesmos, inda que falemos con nós mesmos, non nos entendemos, o sea que hai que ter paciencia neste mundo e tirar para adiante. Nada, xa leo vos o poema e despois xa falas ti, porque me parece que nos estamos estendendo un pouquiño hoxe. A ver, o poema titúlase Non teño máis para darche. É como unha tipo traducción dun poema que dice castelán. Me parece que nos estamos estendendo un pouquiño hoxe. Así que vai para todos vos e para agardo que sempre teñades moito para poder dar. Non hai riqueza na miña casa, nin luxos para adornala, somente sinxeleza amada que con agrimo é dada. Non hai xoias na miña cama, nin seda que faga de saba, somente quentiña manta que con tenreza dá apertas. Non teño máis para darche que a alma que che canta e a música que soa do meu corazón amante. Non hai fermosa palabra, nin unha riseira falsa, somente sinceira louvanza que ás veces ata dana. Non hai beleza na miña cara, nin desexo de mudala, soamente a miña limpia ollada que che fala namorada. Non teño máis para darche que a alma que che canta e a música que soa do meu corazón amante. Feliz semana. Bueno, moitas grazas. Eu non teño máis que darche, nin ti máis que me pedir, decía Rosalía, non? Bueno, graciñas, Ana, moi boa semana, un bico, cariño para a túa familia. Igualmente. Chao. Bueno, a ver si tengo acá, sí, xantar aniversario de Vedra. Esto va a ser el próximo domingo, 112 aniversario y celebración de la fiesta de la Virgen de los Dolores. Procesión desde la Sociedad Parroquial de Vedra a las 11:30. Misa en la parroquia Santa María a la hora 12 en la Avenida de la Plata 286, esquina Venezuela. Ofrecida por Susana Carbia y Orlando Pejito. Gran Chantar a la hora 13:30, José Mármol 760, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El menú dice fiambres surtidos con tortilla,
bacalao a la gallega con papas, postre helado y café, vino tinto y blanco, agua y gaseosa. Actuarán nuestros conjuntos de danzas, gaitas y cantareiras, gran baile con la orquesta Agora Juntos, tarjeta mayores 3.800 pesos, menores de 10 años 1.800, reservas con anticipación hasta el 1 de septiembre. Con España en el alma, 40 artistas en escena, 80 cambios de vestuario, una verdadera fiesta española. El sábado 10 de septiembre, viernes 21 de octubre y sábado 12 de noviembre a la hora 20:30 en el Teatro Avenida. Gran festival español de música y danza. Almuerzo de camaradería con queimada. Bueno, esto es lo que yo me refería antes, Centro Galicia de Buenos Aires. Almuerzo de camaradería, Comisión de Fiestas y Propagandas, 4 de septiembre del Corriente a la hora 12:30, Avenida del Libertador 2925 Olivos. Contaremos con la colaboración de Ramón Suárez Omuyo para la realización de la tradicional queimada. Menú: gran paella a la vista o matambrito al verdeo. Gaseosas, vino de varios colores, postre y queimada. El valor de la tarjeta 3.500 pesos. A ver, sé que me está faltando otra queimada que voy a hacer el 11 de septiembre, pero ese día igual vendré a la radio. 11 de septiembre celebramos la Virgen del Carmen. Menú: ensalada rusa con fiambre. Esta es la fiesta de la asociación Hijos de Porto Dosón. El 11 de septiembre, Virgen del Carmen, ensalada rusa con fiambre, gran paella a la sonense, vino de varios colores, bebidas sin alcohol, helado con whisky, café con milindros. Ameniza el tecladista Eugenio. Gran queimada con conjuro por Omuyo, Ramón Suárez Álvarez. El valor de la tarjeta 3.800 pesos. Hay varios números telefónicos, pero yo voy a dar solo uno para no confundir. Es el 15 6502 6430. Alberto. Lo repito, 15 6502 6430. Alberto. 11 de septiembre, será un gusto después de la radio del programa salir disparadito hacia Mariano Acosta 240 Avellaneda. Voy a estar cerquita de la cancha de Racing. Siempre es un gusto ir a la ciudad de Avellaneda, capital del fútbol argentino, no nos agrandemos tanto. Y esto será el 11 de septiembre. Pero el próximo domingo, recuerden, estaré también en el Centro Galicia. Se vino así de repente, temporada de queimada, 2 domingos seguidos. El próximo domingo en Olivos, en el Centro Galicia. A la mañana correré los 15 kilómetros de la Carrera Verde, Dios mediante, y luego iré al Centro Galicia para compartir la comida de camaradería. Bueno, me voy hasta el domingo, pero me voy con buena música, dejándolos muy bien acompañados. En este caso con el bloque Rumboya, dos gaiteiros galegos y el grupo Nalúa. Gracias, Eber Galeano, por tu trabajo. Deico Domingo, boa semana. No les dije que en la foto que tenemos hoy como fondo de pantalla, como yo no tengo la computadora para poder verlo, lo que tenemos hoy como fondo de pantalla es el
faro más moderno que tiene Galicia. En Galicia tenemos uno de los faros más antiguos del mundo, patrimonio cultural de la humanidad, que es la Torre de Hércules en la provincia de A Coruña, pero este faro que tenemos hoy como fondo de pantalla es el más moderno de Galicia. Fue construido hace apenas 27 años, fue inaugurado en 1995, así que son 27 añitos de vida. Para un faro no es nada. Es muy, muy nuevito. El lugar donde está emplazado se llama Punta Nariga. Punta Nariga está cerquita de Malpica, en la provincia de A Coruña. Teico domingo, boa semana para todas e todos. Na Rumboia, na Lúa. Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos. Na Lúa é un grupo musical galego que podemos situar no folk, con algúns elementos do pop e o jazz. Naceu no ano 1980 co propósito de difundir, revalorizar e restablecer a dignidade da música de Galicia. A crítica definiunos na súa primeira etapa como unha ponte armónica entre a tradición e o futuro. Os seus compoñentes fundadores foron Xosé Paz Antón, Ricardo Pereiro, Pancho Álvarez, Darío González e Rafa Vega. E no ano 1981 incorporaríase Antón Rodríguez. Do seu primeiro disco Na Lúa, escoitamos Espello na Lúa.
Lúa tiñan como referente as raíces da música popular, recorrendo a divulgación do cancioneiro tradicional e tendo esa pegada como inspiración da nova música composta polo grupo. Ao mesmo tempo, buscábase o encontro desa música de tradición oral coa sociedade dos medios de comunicación, co futuro, a contemporaneidade e a contraposición. Continuamos escoitando na Rumboia unha nova peza de Na Lúa, Bertoas de Maio. Na Lúa navega durante case 2 décadas por centos de escenarios, platos de televisión e estudios de radio. Viaxaron a Bretaña, o centro de Francia, Argentina, Uruguai, Austria, Escocia, norte de Italia, Azores e Portugal continental. Galicia foi o seu centro de operacións, pero é unha das bandas do noroeste con maior proxección a outras comunidades da península. E rematamos a Rumboia escoitando Na Lúa cunha nova peza incluída no seu primeiro traballo discográfico, A danza de espadas en nome.
Radio Ampli.